Bueno, María, buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo porque, bueno, como ya sabes, hoy vamos a tener muchas preguntas que me has resuelto muchas veces en muchos cafés y quiero que llegue a mucha gente porque creo que es un tema muy interesante tanto para empleados como para empresas. Y bueno, como ya sabes, yo me dedico a trabajar con personas que están buscando nuevas oportunidades laborales y con las empresas trabajo todo lo que es la gestión de equipos, pues la comunicación, la gestión emocional, todo para poder liderar lo mejor posible y que todos estemos bien en el lugar en el que estamos a diario, que al final pasamos muchísimas horas trabajando. Y bueno, pues el objetivo de traerte aquí es sobre todo que cuentes lo importante que es tu trabajo, quién eres y qué haces, porque creo que es una figura que por desconocimiento y por la poca educación que tenemos aquí en España a nivel financiero se desconoce. Así que es un placer tenerte aquí y preséntate bien, María. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Esther, por la invitación. Un placer siempre compartir tiempo y contenido contigo porque eres una persona realmente brillante y creo que también tu labor es totalmente fundamental en empresas, porque igual que lo dices de mi parte, también creo que es algo fundamental tu función. Y bueno, yo soy María Ruiz, yo me dedico a la previsión social complementaria. Esto es complementar las prestaciones de la seguridad social desde un punto de vista privado, Ujú. que como bien dices, en España no está tan desarrollado como a lo mejor en el resto de países europeos, pero yo sí que me dedico a esto y bueno, encantada de estar aquí, de compartir y de poder resolver todas las dudas que podamos. Pues mira, me encantaría, María, que nos explicaras muy bien y con palabras para que todos podamos entenderlo, qué es eso de revisión social complementaria. Pues bien, como he dicho, es eso, complementar las prestaciones de la seguridad social, pero desde una esfera privada. Al final, durante toda nuestra vida pueden ocurrir contingencias que se nos escapan. Yo siempre estoy especializada en vida y pensiones Ujú. y de lo que se trata es durante toda la trayectoria que tenemos laboral, siempre puede ocurrir o que vivas o que fallezcas, por desgracia, antes de llegar a la jubilación. Entonces, es complementar cualquier prestación desde una manera, pues eso, privada, no y quedándonos al amparo del Estado únicamente. Además, hemos conseguido durante toda la trayectoria profesional que lleva mi compañía poder hacerlo a través de las empresas, que es algo muy beneficioso porque protege al trabajador y a la empresa también. Es el nivel superior de la retribución, por así decirlo. Mientras que un aumento de sueldo limpio se lo come gran parte Hacienda, por ejemplo, la previsión social a través de los seguros de vida permite a la empresa proteger el futuro del empleado y también de su familia. Es Qué una forma de decirle al trabajador, me importas tú y me importa tu tranquilidad. qué bueno. Entonces, es como una forma de proteger a la empresa, su capital y a su familia por si le pasa cualquier cosa al empresario o a la empresaria, pero también a la persona que está trabajando. Eso es, sí, al final para la empresa es la propia empresa quien le va a pagar ese seguro a sus trabajadores, un seguro de vida, además va a complementar la prestación de jubilación cuando llegue el momento y para la empresa es algo muy interesante porque en la mayoría de ocasiones se lo va a meter como un gasto deducible, entonces va a poder deducirse ese impuesto de sociedades que al final las empresas soportan un montón de gastos, trimestres de IVA, seguridad social y es una forma también de hacerle a tu trabajador, pues de premiarlo, de poder de fidelizarlo en tu empresa, protegerlo. Y una pregunta, si es empleado, porque ya sabes cómo está hoy el mercado laboral, si es empleado en un momento se va de la empresa o lo despiden o él se va por su propia voluntad, en esos casos, ¿qué pasa? Pues en esos casos la empresa evidentemente va a dejar de tener esa aportación para con el trabajador. El trabajador sí que podría continuar con esta previsión de manera propia y si en ningún caso ni la empresa ni el propio trabajador continúan,
pues esa pequeña hucha, por así decir, que se ha ido generando durante los años, va a tener su nombre y apellidos para el futuro, que al final de lo que se trata es un poco la visión de a día de hoy nosotros cotizamos para personas que no somos nosotros, estamos cotizando para las personas que están jubiladas. Pero si tú ya haciendo esta estructura a nivel empresa, a nivel particular, tienes la capacidad de saber y de conocer desde el minuto uno que tú si ahorras X, además de tener un seguro de vida, vas a tener con tu nombre y apellidos en una cuenta externa X capital para tu jubilación, pues eso al final da mucha tranquilidad. Totalmente. Además, como bien has dicho, es una muy buena forma de fidelizar al empleado, que hoy en día cuesta muchísimo conseguir esa unión entre empresa, ¿no? Hay muchos más factores, pero esto yo creo que es un potenciador también muy grande. O sea, que el empleado puede ganar todo eso y la empresa paga más, paga menos por el empleado. ¿Cómo funciona un poco eso? Es la propia empresa en general, supongamos María Ruiz SL, quien va a pagar de su cuenta al trabajador, pero que además va a ser un gasto deducible para la empresa. Qué bueno. Entonces, al final eso es algo muy positivo porque al trabajador lo blindas y también le das como un reconocimiento extra que a día de hoy en el resto en muchos países europeos es obligatorio que las empresas aseguren ese pequeño porcentaje de tranquilidad y estabilidad, pero como aquí no, es una manera de retener talento, de que cuando una persona consideras que es muy válida para un empleo, poder premiarla de manera extra, pero al final, con las subidas de sueldo, lo primero que evidentemente no tienes un seguro de vida. Lo segundo es que no te vas a bajar el impuesto de sociedades. Y lo tercero es que al subirle el sueldo la persona va a tener que tributar. Claro. Bueno, que eso es otro tema y luego el tema de también de la jubilación que va junto, unido, que estamos hoy por hoy trabajando y probablemente si no tenemos ese tipo de planes, nosotras no vamos a recoger nada, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es para la gente que está ahora mismo cobrando esa pensión, ¿no? Esa jubilación. Qué Eso es, eso importante. es. Y Y a mí, sigue. no, 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 dime, dime. No, no, dime que estabas tranquila. Sí, nada, que al final hay que tener en cuenta que con independencia de la estructura económica que en cada momento esté en España, esto es algo que se basa en la tasa de natalidad. Si la tasa de natalidad cada vez es menor, tenemos que confiar en que haya suficientes personas trabajando cuando nosotros nos vayamos a jubilar para poder mantener nuestra jubilación. Claro. Entonces, Encima, hoy nos encontramos en un mercado laboral muy cambiante. Nos damos cuenta que en España, por ejemplo, los oficios son trabajos que son muy necesarios y que no tenemos perfiles y que sin esos perfiles no podemos dar incluso otros trabajos. Y claro, de ahí que va haciéndose un remolino y mucha gente está buscando, ¿no? En otros países de esto y muchos más ejemplos son lo que al final van haciendo pues esa necesidad, ¿no? Aparte de la natalidad y de muchos otros aspectos. Y por así ejemplo, es. ¿pueden de alguna manera, María, nos puedes dar algún ejemplo más que hoy funcione para una contribución al trabajador que él lo vea? Que también es como una manera más de fidelizar, ¿no? Porque esto es una muy buena fidelización, aparte no Ujú. de todo lo que conlleva, pero no sé si con tu trabajo tienes se puede realizar alguna, como algún plus interesante. Como estaba diciendo al final, ese extra, por ejemplo, de poder tener blindada la familia, es algo también muy interesante, porque sí que es cierto que parece casi obligatorio tener el seguro de vida para, por ejemplo, con la hipoteca, que es algo totalmente necesario, pero al final estás cubriendo diferentes contingencias, o sea, no hay nada más cierto que o que lleguemos con vida a la jubilación o que no. Eso, eso es así. Entonces, el ejemplo más potente que tenemos, ahí tenemos empresas con directivos muy potentes que en lugar de subirles 10.000 euros el sueldo,
una vez que haces cuentas y dices, si le subo 10.000 euros, tal vez salte de tramo en el IRPF y se le van a quedar bastante menos. Si yo todos estos 10.000 euros durante mucho tiempo lo voy metiendo en una cuenta externa para él, hay una probabilidad muy alta de que la persona se sienta mucho más segura, mucho más fidelizada y hay diferentes herramientas dependiendo del tipo de empresa para poder ajustar al final. Mm. No se trata, no es algo muy genérico, no es algo que se pueda decir es solamente A, B o C, porque va a depender de el capital, de la empresa, de los trabajadores, en fin, van a ser diferentes circunstancias las que van a diseñar como ese traje a medida, por así decirlo. Qué interesante. Además es que es tan necesario que en España llegue cada vez más, no solo a empresas, como bien dices, más amplias y con más empleados, sino que incluso una empresa que está en ese proceso de crecimiento también conozca este tipo de ayudas, porque es lo que más puede necesitar, a lo mejor lo necesita mucho más que una empresa más grande para empezar a fidelizar y crecer con un equipo y construirlo, ¿no? Y al final, si el empleado puede ganar más sin que la empresa pague más y se conecte esa fidelización, es que me parece como un imprescindible en la unión. Así. Así es. Además, solamente ya como último dato con respecto a esto, hay muchas herramientas que también son inembargables, que entonces como que se cierra un poco el círculo de darle esa tranquilidad al trabajador, que va a estar cubierto, ocurra lo que ocurra durante su trayectoria vital, que su familia quede también cubierta, pero también para la empresa son herramientas que son inembargables. Entonces, en caso de que la empresa quiebre, todo ese ahorro que hayas podido hacer va a estar intacto para ti. Qué bueno, qué interesante. Jo, Ujú. pues María, como vamos a dejar aquí tus datos, eh, Genial. tanto empleados como empresas que les pueda llamar la atención, que puedan ser interesantes, también muchas veces lo hemos hablado para esos pequeños autónomos también, de que están empezando y de alguna manera también les pueda ayudar y beneficiarse de todo esto que por triste no es algo que sea un tema de conversación en casi nadie, en muchas conversaciones. Entonces, por eso creo que era fundamental traerlo Mm, hoy aquí. Aunque claro, sí que es cierto que ya me conoces, María, y sabes que aunque a veces estén los empleados muy bien y cuesta a veces fidelizar solo por la parte económica, ¿no? Que ya sabes que yo me dedico mucho justo a eso, a sí, fidelizar esa parte de, aunque el salario sea importante, porque lo es, pero también existe, ¿no? Esa parte de salario emocional y de liderazgo para que el empleado o la empleada se quede. Eso también eso es es. algo fundamental. Si no, al Sí, final no hay unión. de hecho, una de las preguntas que siempre me salen también hablando contigo, has dicho una que quiero que tratemos un poco más adelante, pero por ejemplo, sí que me gustaría conocer más qué busca hoy un profesional cuando decide quedarse o irse de una empresa. Pues, a ver, lo primero es confianza. Confianza, que es una palabra muy pequeña, pero muy, muy grande, porque la mayoría de personas no tienen ninguna confianza en su empresa. Se sienten no escuchados, no valorados. Hay como una metodología, que a mí no me gusta nunca ceñirme a una metodología, porque creo que el ser humano es mucho más amplio, pero hay una metodología es la de DIS y trabajamos muchos profesionales de recursos humanos, que es para conocer bien al equipo que tenemos y desde ahí pues poder liderarlo como se merece. Porque hay como cuatro colores, dijéramos, y está un rojo con sus peculiaridades y está hecho a nuestro funcionamiento de nuestro cerebro, cómo nos hemos desarrollado de cosas innatas y otras que ya vienen de siempre, de cómo se ha desarrollado mi cerebro desde la infancia, ¿no? Entonces tenemos un color rojo
que es un color de personas que les gustan los retos, que les gustan las ambiciones, que nunca la puedes tener en un mismo lugar. Siempre tienen que estar, son muy buenos liderando equipos, son muy buenos en la acción y son muy buenos también, pues como comerciales, echados para adelante. Ese tipo de perfiles hay que cuidarlos hablando su mismo lenguaje, porque si no nos encontramos en... Me empiezo a desconectar. Si mi empresa no me está dando retos, no me está dando ambición, no me da plan de carrera, me quiero marchar. Luego tenemos gente que le encanta la validación, que le encanta que le des como ese premio cuando éramos pequeños en la espalda, de buen sentido, pero le gusta esa validación, que se vea su valor. También tenemos la gente dentro de esa validación que le gusta mucho que su entorno también la valore o lo valore, no solo sea el jefe o la jefa, sino el equipo. Entonces son personas muy sociables. Tenemos también aquellas personas que son muy fieles a la empresa y que quieren la estabilidad, orden, que no haya muchos cambios, y luego está como el azul, ¿no? Que es un estilo muy metódico, de un plan A un Z. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque estos cuatro perfiles, como líder, tenemos que conseguir que estén unidos, que todos tengan lo que necesitan. A la persona roja le tengo que dar retos, ambición, no le puedo dar las órdenes como a lo mejor se las puedo dar a un verde que necesita más estabilidad, orden, ¿no? Una metodología específica. Entonces, a cada uno es importante conocer todo este tipo de cosas para liderar, aunque no lo conozcamos por colores, lo conozcamos de otras maneras, pero con el objetivo siempre de darle a cada uno lo que necesita. Y en mi equipo tengo que conocer cómo piensan mis empleados, porque si no, una de las cosas que nos estamos encontrando hoy en el mercado es justo lo que está pasando. Gente que no se siente escuchada, gente que se marcha porque se agota, gente porque no le dan esa valoración que ellos necesitan, entonces piensan que no aportan, o hay demasiados cambios en la empresa y no saben hacia dónde van a ir y prefiero buscar otra cosa que sí. Entonces, un profesional que busca para quedarse, pues sobre todo atención y entenderlo. Por eso hoy en día las habilidades blandas y la función de mi trabajo cada día está más en la orden del día porque hay muchas fajas laborales, hay mucho asentismo, hay mucha gente que pues por acoso al final denuncia y bueno, pues todo eso tenemos que trabajarlo. Totalmente, la verdad que bueno, a mí me encanta siempre escucharte porque siempre aprendo muchísimo, pero sí que me gustaría, he ido apuntando algunas ideas que me han parecido sobre todo muy interesantes. Has dicho que mucha gente se va porque no le dan lo que necesitan. Y al final me parece algo muy importante, mucha gente lidera un equipo sin tener las habilidades propias de un líder para poder identificar, aunque como bien has dicho, no ubicar en un color, porque al final creo que a todos se nos viene a la cabeza, aunque yo no hubiera sabido qué es el color rojo, en un equipo siempre identificas a la persona, a cada persona, ¿no? Ujú. Entonces, me parece muy importante tu función también en todo este desarrollo de habilidades de comunicación y de conocimiento del equipo para lo que exactamente has dicho, poder hablar el mismo idioma y que probablemente el mismo idioma no sea el mismo para todos los trabajadores, porque no todos son iguales. Nada que ver. Además, lo ideal para que el equipo funcione correctamente es que haya personas diferentes. Lo que pasa que, como bien dices, la persona que está liderando tiene que tener el control absoluto de cada uno de ellos, cómo es y qué es lo que necesita, porque no puede explicar incluso la información igual para todos. Y ahí es cuando una persona empieza a desmotivarse, porque a veces la persona que lidera no se adapta a esos cuatro perfiles y entonces se les puede marchar la gente, porque al final esa gente se toma cosas a lo personal, esto lo ha dicho por esto, hay malas interpretaciones que no son reales y cuando tú eres capaz de ponerte en el lugar de la otra persona y ver realmente, conocerla, identificarlo
y poder hablar lo mismo para que no haya discordancias estuvo mucho más fácil. Qué interesante. La verdad que yo cuanto más conozco de tu trabajo, más fundamental me parece, porque al final cuando lideras o gestionas un equipo, a veces te ha llegado de rebote esa posición Total. y aparecen esas fisuras, como dices, en los equipos y es una pena que gente que podría formar un buen equipo con unas buenas habilidades y desarrollándolas, que al final de eso se trata siempre en cualquier trayectoria personal, laboral, de lo que sea, sino de mejorar y profundizar. Entonces, me parece muy interesante. También te quería hacer otra pregunta que has hablado antes sobre el salario emocional y me gustaría saber exactamente qué es eso de qué es realmente el salario emocional. Bueno, pues se habla mucho de salario emocional, pero al final cuando nos referimos en recursos humanos a hablar de salario emocional, es eso que le puedes dar a tu empleado que no está en el sueldo. Como puede ser esa conciliación, esa confianza de si está teletrabajando mi trabajador, sé que está teletrabajando, no estoy encima ni estoy midiendo. Si mi trabajador me escribe un correo que necesita mañana pedirse el día porque ha pasado tal cosa, no estoy diciéndole lo primero el justificante, todo ese tipo de cosas y que tengan una flexibilidad, que sepan que no hace falta que esté 8 horas una persona sentada en una silla para que esté siendo productiva. Todo eso es un salario emocional que compensa y da confianza. Y te lo digo porque conozco mucha gente, sobre todo ingenieros, informáticos, ¿no? Que es como, tienen sueldos a lo mejor más elevados que otros perfiles y no se marchan de empresa, aunque le hayan ofrecido muchas más cantidades, justo por ese salario emocional. Porque tienen esa confianza en su empresa y saben que van a estar ahí y que confían en ellos. Al final se vuelve también el ciclo al principio, a tu primera frase yo creo que de la otra pregunta de por qué la gente decide irse o quedarse en una empresa y lo primero que has dicho ha sido la confianza. Y al Total. final, bueno, se ve que es base, Es que confianza. Ujú. es un ciclo que se repite una barbaridad. María, no te quiero quitar más tiempo. Quiero que me respondas, ¿por qué crees que las empresas no utilizan tu servicio? ¿Por desconocimiento, miedo, no hay educación sobre esto? Cuéntame tu punto de vista. Pues en muchas ocasiones, por no decirte en la mayoría de por lo menos los casos que me he encontrado hasta el día de hoy, es por desconocimiento, porque realmente es algo que se desconoce, porque además este sector, al ser una empresa privada, un poco a lo mejor como tu función, que si no la conoces, ni siquiera te puedes plantear que existe una persona que se dedique a mejorar esa estructura de equipo. Total. A mí me ocurre igual. Al final, el desconocimiento o no poder llegar a todo el mundo es nuestro mayor hándicap a la hora de hacerlo y de utilizar estas herramientas, porque de verdad que se utilizan las empresas que lo hacen, que quieren premiar, fidelizan mucho a sus trabajadores y los trabajadores lo ven como algo muy positivo Claro que y sí. sobre todo la gente joven como nosotras que estamos muy concienciadas con nuestro presente y nuestro futuro, es algo que es muy llamativo y en resumidas cuentas es por desconocimiento, sí. Jo, María, pues muchísimas gracias de verdad por habernos concedido esta pequeña entrevista que espero que sirva para llegar a más gente y que puedan conocer tu labor, porque de verdad me parece muy, muy útil. Y bueno, voy a dejar, si te parece bien, tus datos también abajo para que la gente pueda contactar contigo, hacerte preguntas, porque igual que yo te he hecho varias, sé que habrá mucha gente que tenga muchas. Y bueno, que también hacemos formación a través de Formdae, que es bonificada para las empresas. Y podemos hablar de todo esto. Yo mis servicios también los trabajo por esta área. Tenemos también, María y yo, diferentes
programas que podemos impartir en empresas para al final concienciar, que muchas veces es educar en esta cultura tanto a los empleados como a las empresas. Y cuando tenemos empleados a nuestro cargo, estamos pagando seguros sociales y de esa parte nos podemos bonificar este tipo también de formación más en lo que yo realizo. Y nada, de verdad, María, muchas gracias Un y placer, nada más. un placer. Muchas veces, como dicen. Que vaya muy Un bien. saludo. Igual.